Estimados participantes invisibles, bienvenidos al curso de la idea del proyecto productivo, el video número 4. Bien, nosotros hemos venido estudiando, digamos, el método que me permite disminuir o mitigar la incertidumbre. Y un punto importante que trabajamos en el video anterior fue la idea, la visión de solución de un problema a segmentos del cliente. Ahora, ese problema lo vamos a resolver con una propuesta de valor. ¿Y qué es lo importante entender? ¿Qué es la propuesta de valor? Fíjense que acá, cuando hablamos de la propuesta de valor, nos estamos refiriendo a la utilidad de esa propuesta o de ese bien o servicio o ese producto que estamos proponiendo para resolver ese problema. Ahora, cuando hablamos de utilidad, ¿cuál es el concepto que está acá? El concepto es qué tan útil es ese bien, ese servicio o ese producto para resolver el problema que estamos planteando. Entonces, ahora, esa utilidad, ¿cómo se mide? Ese es un punto fundamental. Se mide por los atributos que tenga el producto o la proposición. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos acá el recorrido de esta matriz, pasamos de acá a este punto que está acá. Y ahora, vamos a plantear cómo vamos a analizar la propuesta de valor. ¿Ok? Para eso conviene pensar cuánto se ha avanzado en la teoría para el análisis de la propuesta de valor. Bueno, podemos comparar como dos grandes etapas. La primera etapa, que la literatura le llama las compañías tradicionales o los emprendedores tradicionales. Los emprendedores tradicionales tienden a imitar los atributos de los productos o servicios que ya existen. Y por lo tanto, lo único que le queda para competir con sus homólogos no es otra cosa que el precio. Por eso es que en las compañías tradicionales, en los países donde funcionan las economías de mercado, lo que vamos a ver es que en productos homogéneos, es decir, productos que tienen los mismos atributos, hay una tendencia a disminuir el precio y por lo tanto disminuir la rentabilidad de ese producto. Entonces compiten en precio y tienden a ser iguales, tienden a ser homogéneos. Es decir, fíjense que en estas compañías tradicionales la solución o el producto, digamos el instrumento que es el producto o servicio, que al final es la propuesta de valor para resolver el problema, tiende a ser similar a los de la competencia, es decir, un bien, lo que en economía se le llama homogéneo. Sin embargo, digamos, lo que más prevalece en la actualidad es las compañías que innovan, las compañías que constantemente están mejorando el producto, pero esa mejoría del producto está en función ¿de qué? De que los atributos están cada vez más cerca del cliente. Por eso es que muchas empresas, muchas compañías, vamos a observar que venden el producto y desean que aquella persona que compre el producto les dé información de cómo le fue con el producto, le gustó, qué le gustaría que innovara, qué atributos le agregaría al producto. Es decir, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es buscando información del cliente para ver qué atributos le vamos a agregar al producto. Y en este caso, las compañías que innovan en valor, esencialmente lo que buscan es ser diferentes, es decir, crear productos, bienes o servicios que sean diferenciados de los de la competencia. Entonces, estas empresas innovan, buscan que el atributo sea lo más cercano a lo que el cliente quiere y buscan cada vez menores costos operativos. ¿Ok? Bien, teniendo esto en mente, yo quiero un poco
resaltar esta idea, este concepto, porque es fundamental cuando ustedes vayan a definir la propuesta de valor. Y yo voy a dar un ejemplo acá, didáctico, no tiene, digamos, en absoluto si es real o no, probablemente lo sea, pero vamos a definir un escenario en el cual hay un sector, por ejemplo, para fijar ideas, supongamos una ciudad universitaria, en el cual muchas de las personas que trabajan allí necesitan buscar sitios donde suplir su dieta alimenticia alrededor de la ciudad universitaria, y que tiene unas características que, digamos, las personas en general son estudiantes que salen del laboratorio, van a comer y regresan a hacer sus experimentos, a continuarlo, de manera que no pueden dedicar mucho tiempo a esperar que le preparen el alimento, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces ese es como el escenario, y vamos a suponer que existe ya en esa localidad dos posibles formas de alimentarse. Restaurantes, podemos decir, mira, alrededor, en los 5 kilómetros alrededor, 6, 10 kilómetros alrededor, hay un conjunto de restaurantes, pero también hay toda una zona de comida rápida. ¿Ok? Y hay un visionario que se da cuenta que aún hay un segmento de consumidores que no está conforme con restaurantes y que no está conforme con la comida rápida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está buscando, por ejemplo, rapidez en el servicio, calidad, etc. Bueno, de alguna manera, ese visionario se da cuenta que hay un segmento de la población que hace vida alrededor de ese centro universitario que le hace falta una opción de alimentación con determinadas características. Y se le ocurre lo siguiente, vamos a suponer que esta persona conoce muy bien lo que es la carne, las preparaciones de la carne uruguaya, que todos los que conozcan de la parrilla uruguaya es algo extraordinario, la calidad, la forma de prepararlo, los aliños, todo el proceso es exageradamente exquisito. Y entonces dice, bueno, yo puedo inventar algo, yo creo que yo le puedo solucionar a ese segmento de personas con una preparación de hamburguesa usando las mismas ideas, los mismos procedimientos para preparar una parrilla uruguaya, pero en vez cuya presentación sea parrilla, que esta carne, su presentación sea para hamburguesa. Y entonces, por ejemplo, le pone el nombre, dice, hamburguesa uruguaya. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizar, fíjense lo interesante, y pongan mucha atención lo que quiero hacer acá con este ejemplo ilustrativo, con este ejemplo didáctico. Digamos ahora lo que yo necesito ver, qué tan diferente soy, qué atributos yo le estoy ofreciendo a unos clientes que no se sienten bien atendidos. Entonces podemos hacer un gráfico. Fíjense que con este símbolo denotamos los restaurantes, con este símbolo denotamos carros de comida rápida, y con este símbolo denotamos hamburguesa uruguaya. Entonces, fíjense, aquí tenemos un eje Y y un eje X. En el eje X entonces vamos a colocar los atributos del producto, del bien o del servicio que me define la propuesta de valor. Y vamos a suponer que los atributos que más valoran las personas que están alrededor de esta ciudad universitaria es la calidad, la variedad, el servicio, el precio, la atención justo a tiempo, la estandarización y la innovación en recetas de tradición. Un sector que le gusta la tradición, ama la comida regional
o ama, digamos, la carne, etc. Acá cuando hablamos de estandarización, se refiere a que cada producto, cada tipo de hamburguesa, si tenemos la hamburguesa tipo A y sale la primera hamburguesa, la segunda, la tercera, todas son igualitas, todas son estándar en calidad, en tamaño, en tipo de la carne, en los aliños, ni más ni menos. A eso se refiere la estandarización. Pero también si supongamos que esta oferta se localice a 10, 20, 30 kilómetros, otra propuesta de atender clientes con la propuesta de valor de hamburguesa uruguaya sea exactamente igual. Es decir, una hamburguesa que se come en la ciudad universitaria también sea el mismo sabor, tamaño, forma, vista que se come en otra localización. Y que y probablemente los colores, la forma de la edificación sea la misma. Acá a eso se refiere estandarización. Entonces, ¿qué observamos acá? Fíjate, observamos por ejemplo que cuando vemos los carros de comida rápida, vemos que en calidades medias, en variedades muy bajas, es decir, un carrito ofrece probablemente una hamburguesa, un pepito, un perro caliente y más nada, 2, 3, 4 cosas, y probablemente alguna variedad en el sentido de que cambia el tipo de salsa. Entonces, entonces la variedad, no hay variedad, el servicio es mediano, el precio es el más bajo, la rapidez con que se presta el servicio es tendiendo hacia alta, la estandarización es muy baja, probablemente una hamburguesa, o sea, la preparación de la carne de un día para otro, cambia el sabor, etc. Y digamos, no es una tradición de familia, este es un plato que generalmente lo usaba mi abuelita, etcétera, etcétera. Cuando vemos los restaurantes, entonces vemos que la calidad es muy alta, porque hay un chef, hay un cocinero que está dedicado mediante receta a producir variedad de platos. La variedad en los restaurantes es mucho más alta que en el caso por ejemplo, los carros de comida rápida. El servicio es mucho mejor, hay un mesonero, hay una atención especial, pero el precio es mucho más alto. Sin embargo, en cuanto al tiempo en el que se ofrece el servicio, es muy bajo, la estandarización es muy baja y la innovación en recetas de tradición también es baja. Ahora, entonces, ¿cómo nos vemos con la hamburguesa uruguaya? ¿Dónde estamos? Entonces allí necesitamos hacer la evaluación y observamos que la calidad es nada envidiable con respecto a un restaurante, porque hay una selección de la carne uruguaya, de tipo uruguaya, que tiene que tener ciertas características, ciertos aliños, etc. Por supuesto que la variedad es muy baja, porque solamente vende hamburguesas. A lo mejor unos 2 o 3 tipos de hamburguesas, no hay variedad. El servicio es mediano, digamos que está intermedio entre los carritos de comida rápida y restaurantes. El precio está intermedio porque fíjense que aquí la calidad está determinada esencialmente por el tipo de carne. El justo tiempo, una de las cosas que se propone y que ha observado, digamos, la persona que está al frente de desarrollar este proyecto, es que la gente le gusta comer, que le atiendan muy rápidamente, puesto que tiene actividades, dar clases, exámenes, laboratorios, reuniones, etc. La estandarización es muy alta, o sea, para mantener hamburguesa uruguaya tiene que mantener una estandarización alta, y la innovación en receta de tradición también es alta. Entonces, aquí vemos que la propuesta de valor que queremos llevarle a ese segmento de personas para resolver su problema de alimentación tiene muchos atributos nuevos, como la estandarización y la innovación en receta de tradición, ¿okay?, comparada con las propuestas existentes.
Y fíjense que esto es interesante porque básicamente lo que observamos acá es que estamos innovando porque estamos creando un producto nuevo en el sentido de que tiene atributos que resaltan que son muy diferentes a los de la competencia. Ok, esto es fundamental. Esto es un elemento a tomar en consideración para el análisis. Ahora bien, fíjense que hemos enunciado en varias oportunidades la palabra innovación. Es decir, que esta curva de valor que vimos en la lámina anterior tiene que estar constantemente evaluándose y probablemente tengamos que ir elaborando curvas nuevas. ¿Por qué? Porque la competencia también está haciendo lo mismo. Es decir, es muy probable que los restaurantes comiencen a innovar en algunos atributos, o a eliminar otros atributos, o a reducir algunos atributos, o a aumentar unos atributos. También los carritos de comida rápida. Por lo tanto, necesitamos estar en un ciclo de alimentación en el sentido de conocer lo que piensa el segmento o lo que piensan los clientes sobre los atributos del producto y cómo la propuesta de valor va cambiando en el tiempo para adaptarse a este segmento de clientes. Por lo tanto, probablemente se tenga que crear atributos nuevos, reducir algunos, eliminar aquellos que no traen ningún beneficio a los consumidores, a los clientes, y aumentar aquellos que son muy queridos, apetecidos por los segmentos de clientes. Bueno, hasta aquí la idea de la propuesta de valor y pendiente para el próximo video. Gracias.